Muy buenos días, tardes o noches. Al habla el profesor José Enrique Mota y hoy vamos a tratar el tema de el triángulo. Como figura geométrica propiamente dicho, el triángulo es toda aquella figura o toda aquella figura geométrica, perdón, que está conformada por tres rectas. Bien, entonces aquí tenemos una recta o un segmento de recta, perdón. Este es otro segmento de recta y este es otro segmento de recta. Si ustedes notan aquí en las puntas, que no les diremos punta, le diremos vértices para tener un contexto matemático más riguroso. En cada vértice se encuentra una letra y eso nos ayuda a poder nombrar el triángulo. En vez de yo escribir toda esta figura, yo puedo escribirlo de la siguiente manera. Pongo aquí un pequeño simbolito como de un triángulo y enumero las letras que lo conforman. De tal modo que esta expresión es equivalente a esto. En vez de yo escribir o dibujar este triángulo, yo puedo hacer referencia al triángulo, porque esa figurita denota un triángulo, A, B, C, siendo A, B y C cada una de las partes o vértices del triángulo. Por así decirlo, hay varios tipos de triángulo en función de la inclinación o composición de los ángulos internos, pero ese es un tema que vamos a tratar en otro video. Hoy lo que nos interesa es ver las partes y básicamente la forma interna, los ángulos internos de un triángulo. Entonces, vamos con las partes del triángulo. Recordemos que el triángulo, acabamos de decir que está conformado por tres segmentos de recta. Los segmentos de recta son aquel que va desde A a B, luego otro segmento de recta que iría desde B a C, siguiendo el orden, y por último un último segmento de recta que iría desde C hasta A. Bien, para hacer un triángulo tiene que tener obligatoriamente tres segmentos de recta. Ojo y aclaro, no siempre se van a utilizar las letras A, B y C. Podemos usar cualquier tipo de letra, E, F, G, H, I, J, y ni siquiera tiene que estar en orden alfabético. Simplemente utilizamos las letras para denominar o establecer cómo se llama ese vértice en concreto. Aparte de los segmentos de recta, es bastante importante conocer los ángulos internos. Ya hemos tratado muy a fondo el tema de los ángulos y su sistema o unidades de medida. Entonces, de forma interna, es decir, aquí adentro del triángulo, yo voy a tener tres ángulos correspondientes a cada uno de los vértices. Aquí tengo un ángulo, aquí también tengo un ángulo y aquí también tengo un ángulo. Como son ángulos, evidentemente estos se van a expresar en grados. ¿Y cómo los puedo nombrar? Bueno, yo colocaré aquí el símbolo del ángulo, que es esta especie de arco, y colocaré la letra del vértice. Como por ejemplo, en este caso es A, yo voy a colocar el ángulo A. Y así sucesivamente con todos los demás vértices. El ángulo B y por último el ángulo C. Entonces, de esa manera nosotros podemos identificar los diversos tipos de elementos del triángulo. Y aquí en esta parte es de suma importancia, ya que propiamente la propia palabra de triángulo viene de este significado, de esta composición. Tri, que es tres, y ángulo, que son estas medidas que tenemos aquí. Entonces, hay un teorema bastante interesante y es sobre lo que va a tratar el video de hoy per se, que nosotros tenemos dentro del triángulo. Entonces, este teorema lleva por nombre el teorema de los ángulos internos. Su propio nombre lo indica, es un teorema que aplica única y exclusivamente para los ángulos internos del triángulo, es decir, para los ángulos que estén adentro del triángulo. Entonces, supongamos que aquí tenemos el ángulo A, aquí el ángulo B y aquí el ángulo C. Recordemos que los ángulos son unidades que se expresan por lo general en grados, aunque hay más, pero el grado es la principal. ¿Qué dice el teorema en palabras simples? El teorema dice que para todo triángulo, y repito, para todo triángulo, que es lo importante, la sumatoria de sus tres ángulos internos me tiene que dar como resultado 180 grados. Es decir, que si yo sumo el ángulo A con el ángulo B,
con el ángulo C, eso tiene que dar igual a 180 grados. Y ese teorema tiene que aplicar para todos los triángulos, independientemente de su tamaño e independientemente de su tipo. Entonces, hay unas aplicaciones bastante curiosas porque a partir de ahí surgen diversos tipos de problemas matemáticos que nosotros podemos resolver. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quisiese buscar un valor de alguno de los ángulos? Supongamos que yo tenga un valor desconocido dentro de los tres ángulos internos. Bueno, si yo tengo un valor desconocido, lo único que me restaría sería despejar esta fórmula. Pero ojo, este despeje solamente se aplica si yo tengo dos cantidades. Es decir, para resolver este problema yo necesito tres cantidades para que se me cumpla la igualdad. Entonces, si yo quiero buscar una tercera es porque ya de antemano sé perfectamente cuál es el valor de las otras dos. Vamos a ver un ejemplo que quizás los ayude a afianzar un poco más este conocimiento. Supongamos que tenemos este triángulo. Bien, aquí tengo un ángulo de 65, aquí tengo un ángulo de 23 y aquí tengo un ángulo cuya medida es desconocida, no sé cuál es. Entonces, el ejemplo o el ejercicio sería a cuánto equivale el ángulo que está ahí desconocido. Bien, entonces, como bien mencioné, para yo resolver esta clase de problemas necesito por obligación conocer el valor de los otros dos ángulos. Bien, el valor del tercero va a depender intrínsecamente de cuál es el valor de los otros dos. Si por si acaso hay algún ejercicio o algún problema de esta índole que son bastante sencillos, el cual le falte un dato o solamente me dé un dato, tengo que ver el triángulo o a simple rasgo no lo podría resolver. Entonces, la igualdad dice así, que si yo sumo el ángulo A con el ángulo B, con el ángulo C, me tiene que dar 180 grados. Bien, por tanto, si usted se fija, vamos a llamar, aunque no lo puse aquí, vamos a suponer que este es A, este es B y este es C. Entonces, ya yo sé cuánto vale A y cuánto vale C, pero B no sé cuánto vale. Entonces, aquí yo simplemente haría un simple despeje. El ángulo B, que es lo que yo estoy buscando, sería igual a 180 menos la suma de A y C. Aquí entre paréntesis. ¿Qué significa esto? Que a 180 yo le voy a restar los otros dos ángulos, de forma tal que B debería de ser igual a 180 menos la suma de A y C. Serían 65 y 23, que serían 88. Bien, sumamos a A y a C. Bien, 65 y 23 me da 88. Y ese resultado se lo resto a 180. Bien, entonces 180 menos 88 sería igual a 92. Y ya yo sé a qué equivaldría ese valor que tengo ahí. Ya no sería un valor desconocido porque ya tengo el ángulo con el cual se me cumple el teorema. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tengo este triángulo. Aquí tengo un ángulo de 60, aquí también tengo un ángulo de 60 y me piden que busque el valor de ese ángulo. Entonces, tampoco le puse nombre, tampoco es que lo necesito. Vamos a suponer que este es A, este es B nuevamente y este es C. Bien, aunque el orden no importa, lo que importa es el procedimiento. Entonces, sabemos perfectamente que si yo sumo a A, B y C, eso me tiene que dar como resultado 180 grados. Sin embargo, el valor de A ya es conocido, el valor de C también es conocido y el único que faltaría por conocer sería el valor de B. Entonces, el valor de B sería igual a 180, que va a ser una constante, menos la suma de A con C, es decir, la suma de los dos ángulos restantes. Bien, entonces, o por tanto, perdón, B tiene que ser igual a 180 menos la sumatoria de este ángulo con este ángulo. Bien, 60
y 60 da como resultado 120. Bien, y ya por último, simplemente tendríamos que resolver esa resta. 180 menos 120, eso da como resultado 60 grados. Bien, entonces, quiero aclarar algo antes de concluir el video. El valor o las letras de A, B y C son completamente generalizadas, o sea, son de forma generalizada. Si el triángulo tiene otras letras, no importa, el proceso es exactamente el mismo. Usted simplemente tiene que tomar y sumar los dos ángulos restantes y a ese valor restarle nuevamente el valor de 180. Bien, pero para eso tenemos que conocer el valor del todo de dos de los tres ángulos involucrados.